nuevamente recibimos, la verdad que para mí es un honor, Guillermo Favale, periodista. La verdad que para mí es un honor porque soy un tipo que aprende mucho de aquellos que están en los medios, que saben comunicar, y la verdad que bienvenido. Gracias por la invitación, Jonathan, un placer. Aparte de eso, es de la costa como era yo también. Somos del mismo pago, Que, pero nos traza una generación entera, porque por tu edad es casi el tiempo que llevé ausente de la costa, así que seguramente compartimos pocas cosas, pero conocemos mucho del mismo conocemos lugar. mucho. Sí. Veo mucha gente que acá se queja del frío en la ciudad de Buenos Aires y no tienen ni idea de lo que es un frío. Ah, No, no, el viento. el Además se viento. parece mucho a la Patagonia en invierno, el clima. Sí. Es un poco más húmedo, pero siempre viento, no deja de soplar nunca y eso hace que la sensación Sí, allá el térmica pasto a la madrugada está blanco, acá sea no. baja de verdad la Sí. temperatura. ¿Cómo estás vos? Muy bien. Estoy en un gran momento Sí. personal y profesional, cómodo ya con una buena parte de la vida transcurrida y con muchos problemas superados, con mucha claridad de dónde estoy parado y hacia dónde me conduzco. Así que siento que estoy en una etapa de plena madurez que estoy disfrutando mucho. Contame cómo era ese chico que estaba en el interior, el partido de la costa, y cómo es ese pibe que evolucionó, que llegó a los medios. Era muy ¿Cómo lejos. nació tu vocación también? Era muy lejos el partido de la costa en Sí, ese momento. Lejos de verdad. Más allá de que la distancia real siempre fue 360 sí, kilómetros hasta Mar de Ajó San Bernardo, era mucho más lejos porque las comunicaciones eran completamente diferentes. No existía la televisión fácil. Si bien existía la televisión, había que poner antenas muy altas para poder ver algo de vez en cuando. Se escuchaban mejor las radios uruguayas que las radios mira. argentinas, pero eran muy buenos locutores los uruguayos que escuchábamos desde allá. Y era muy difícil imaginarse que uno pudiera pisar en algún momento la ciudad de Buenos Aires con éxito. Era algo muy lejano. Era como imaginarte hoy ir a otro país o una ciudad muy grande de otro país, incluso que se hable otro Sí. idioma, e intentarlo. De hecho, creo que fui uno de los primeros que se aventuró a algo así del Partido de la Costa. Era un lugar distinto, tenía mucho éxito todo lo que hacía la gente porque no había comunicación, y como no había comunicación, los partidos de fútbol de la costa concitaban un gran interés, las peleas de los muchachos de la costa con el Dogo Olivera, hoy Ah, todo bombero, así. a la cabeza, concitaban un gran interés, y cualquier evento que se hiciera, que fuera llevado adelante por la gente del pueblo, de la sociedad, concitaba un gran interés. Y eso te hacía rápidamente ser conocido, aún siendo un niño. Yo tuve la suerte o la desgracia de tener que trabajar desde muy joven. Después con el diario del lunes te digo, tuve la suerte. Vengo de una familia de clase media baja, más baja que media, con una madre que empezó limpiando casas de familia y después fue mucama en hotel, que es muy común en la costa, y un padre que fue albañil con segundo grado de instrucción. Así que a los 11, 12 años empecé a trabajar en un kiosco de diarios en la vereda alta de San Bernardo, que es el lugar más tradicional de San Bernardo, para Enrique Parra, que es el primer nativo de San Bernardo, que es un tipo muy representativo de la sociedad, y eso me hizo ser muy conocido en el pueblo muy rápido, y además, gracias a ese kiosco de diario y un poco a mi propias ganas de aprender, empecé a leer mucho, retenía mucho, era muy inquieto y bueno, me hice notar y ahí sin querer, queriendo, Sí. se fue armando una carrera para el futuro porque yo nunca me había planteado ser periodista. Tenía otros sueños por ahí muy diferentes, pero bueno, las cosas se dieron de manera natural y terminé en Buenos Aires. Empecé en una radio, Radio de la Costa, que en ese momento era muy poderosa porque era el único medio que había en el Partido de la Costa, se cubría desde San Clemente hasta Mar de Ajó, y la gente misma me empezó a decir, ¿por qué no te vas a Buenos Aires? ¿Por qué no te vas a Buenos Aires? Como ese pibe que juega bien al fútbol, ¿viste? Y Sí. le dicen, ¿por qué no te vas a ¿Cómo probar? te ¿Por qué vas no a te vas a probar? probar? Y bueno, me vine a probar y me fue bien. Y acá me quedé. Bueno, la verdad que es algo impresionante porque hay muy pocos casos quizás, ¿no? De lo que pasa en el interior, que hay muy poca llegada y demás. La verdad que quizás tuviste ese privilegio y hay muchos que lo ven imposible, que quizás es posible, pero es como que tienen que remarla, ¿no? Bueno, tenés que animarte, Sí, básicamente. Que no es algo, no es una condición. Simplemente se da naturalmente, por lo menos en mi caso. Un día dije, bueno, voy a estudiar. Estudié poco, no terminé la carrera, pero vine, no tenía plata para estar en Buenos Aires. Lo más cercano que tenía de Buenos Aires era mi tía Esther en Bransen, así que me instalé en Bransen, a 70 kilómetros de Buenos Aires. Tomaba el Roca
todas las mañanas, venía hasta Constitución, de Constitución me tomaba la línea C hasta la línea B, de la línea B hasta TEA, en Junín y Lavalle. Así lo hice varios meses hasta que fui contactándome con mis ex compañeros de secundaria que habían venido a estudiar a Buenos Aires y me empezaron a dejar quedarme en sus casas. Entonces yo, para no molestar a todos, al mismo tiempo me movía, me quedaba una semana en la casa de uno, una semana en la casa de otro, Mira. una semana en la casa de otro, y así hacía el giro, y ponele cada 6 semanas, le tocaba a uno bancarme una semana. Y entre todos la fuimos sacando adelante. Y bueno, sobreviví y acá estoy. Bueno, eso también para que se note el esfuerzo, ¿no? Que quizás uno hace cuando se va a emprender a algún lado o que se va a hacer una carrera, el esfuerzo que implica, ¿no? Porque después te ven que llegaste y dices, che, mira ¿no? Sí, claro, Qué no exitoso que es. no tenía un peso, honestamente. Lo hice con mucha creatividad. Y hoy, con el diario del lunes, como te decía recién, por ahí hasta con cierta valentía, no reconocida en ese momento, porque todo lo que me pasó lo viví con una gran naturalidad. Más allá de que tenía algún objetivo, Sí, y que siempre me fijé objetivos como inalcanzables, siempre tuve esa característica extraña de ponerme objetivos como para decir, bueno, yo voy a llegar hasta allá. No llegué hasta donde hubiera querido, me hubiera gustado llegar más arriba, pero bueno, si se puede tomo, decir, siempre, mis objetivos siempre fueron grandes, digamos, decir, bueno, me hubiera gustado ser el número uno de la Argentina, sí, cosa que lejos estuve de ser. Y si hubiera sido el número uno de la Argentina, me hubiera gustado ser el número uno del continente. Y si hubiera sido el número uno del continente, me hubiera gustado ser el número uno del mundo. No me frustra, porque siempre hay que mirar de dónde uno partió. Entonces, si uno mira desde dónde partió, el camino recorrido es muy largo y muy positivo. claro. Entonces, siempre digo, como consejo, que no suelo dar, simplemente como recomendación, que hay que fijarse grandes objetivos, porque aunque no los alcances, haber hecho el 30, el 40 o el 25% de ese gran objetivo es mucho más que fijarse un objetivo chico Claro, que seguramente es fácil de quizás cumplir. no ponerte un techo vos mismo. Exacto, no hay que ponerse un techo. Ahí va. Esa sería la transcripción de la idea. No hay que ponerse un Y techo. ejerciendo el periodismo, ¿no? ¿Qué rol tiene el periodismo en una democracia? Yo creo que es fundamental, más allá de que el periodismo argentino se debe un debate, eso está más que claro, y no lo vamos a escuchar todos los días, no en todos lados se habla de esto. Yo creo que el periodismo se merece un debate que no es los medios. Los medios son una cosa, el periodismo es otra. El periodismo está dentro de los Sí, medios, y el periodismo ha tendido en los últimos años a juzgar a cada actor de la sociedad y a cada actor de la República, a veces de manera implacable, pero nunca se ha juzgado a sí así mismo. mismo. Y creo que es un debate pendiente, más allá, insisto, de ser fundamental para la democracia. Sería sano por ahí un debate entre nosotros mismos sobre qué rol tenemos en la sociedad, qué rol debemos tener en la sociedad, porque una cosa es el que tenemos y Sí. otra es el que deberíamos tener, y un debate ético y moral de hasta dónde son los alcances verdaderos de los dueños de los medios de comunicación, que es un debate pendiente que me parece hay que dar en algún momento. ¿Intentaste alguna vez ser dueño de un medio? Sí, claro, en San Bernardo tuve uno, con la idea de ser un multimedio. Nació Radio Punto Uno, que todavía está al aire, que al mismo tiempo era un diario digital y que al mismo tiempo pretendió ser, cuando no existía, un canal de streaming. Esa era mi idea. Cuando no existía la palabra streaming, no Sí. existía en la plataforma, no existía YouTube. Te estoy hablando del año 2024, 2004. La inauguramos en noviembre del año 2004. Y mi intención era hacer base en el Partido de la Costa, crecer como dueño de medio, como generador de contenidos, y Sí. desembarcar más tarde en Buenos Aires con un proyecto ambicioso. Pero por ahí fue desmedida la vara, fue muy grande la inversión para el mercado donde la hice. Lo hice más con el corazón que con la cabeza. El lugar tal vez lo debería haber hecho en otro lado inicialmente, y los números no cerraron, cosa que lamenté mucho porque invertí mucho dinero en aquel momento, mucho tiempo, mucha creatividad. Le fue muy bien desde lo artístico, muy pero muy bien, pero no había manera de sostenerlo económicamente, y esa fue la única vez que lo intenté. Después sí produje muchas cosas y produzco todavía cuando puedo, pero no pude más ya encarar un medio. Tal vez esa inversión, si lo hubiera hecho bien en otro lado, siendo parte de y no dueño único, porque era un dinero importante que me podría haber
permitido ser socio Sí. en algún proyecto más grande, la historia hubiera sido distinta. Pero bueno, se escribió Y esta. aparte en 2004 me dijiste, Sí. era una costa que todavía no tenía los habitantes que quizás tienen ahora. No, pero tenía otra potencia económica. Mm. Y además estaba todo por hacer. Está todavía todo por hacer, pero todavía hoy hay que corregir más. En ese momento por ahí había que corregir menos, había que construir más. Claro. Pero bueno, uno acierta y también yerra o erra. Y Que en de este eso se caso me aprende. tocó errar. Sí, no se cuentan solamente las ganadas. Claro. Me parece que yo me equivoqué más veces de las que acerté, pero siempre sigo intentando. Me parece que ese es el verdadero sentido de la vida. A mí no me preocupa mucho cuando me critican o cuando alguien me señala por algo que hice o dejé de hacer, porque en definitiva solamente aquellos que están expuestos y cuyas carreras están expuestas Sí. a los ojos de los demás pueden ser juzgados de manera tan abierta. Y bueno, es parte de las reglas del juego, ¿no? Claramente. ¿Cómo estás viendo la guerra entre el gobierno y el periodismo? A mí no me gustan los modos, porque diferencias creo que todos los gobiernos han tenido con los periodistas, de Alfonsín hasta acá. Han tenido periodistas más cercanos ideológicamente, medios más cercanos ideológicamente o comercialmente si se quiere, y siempre esa diferencia existió. Pero me parece que incrustar la palabra odio en el Sí. marco de la discusión no es saludable, porque el periodismo también puede ser salvaje si se lo propone, y me parece que a nadie le conviene una guerra descarnada, un poco por lo que te decía antes de esa autocrítica que nunca se hizo, puede desatar una guerra descarnada, que en algún punto existe, pero todavía no ha llegado a su punto culminante, y me parece que no es bueno ni sano. Que tengan mala relación es lógico, porque el periodismo tiene una función que muchas veces al poder le molesta, Sí, claro. y el poder, bueno, me parece que debería absorber mejor la crítica, o por lo menos no querer transformarla en odio. Esa frase que se repite tanto de que no odiamos lo suficiente al periodismo es fuerte. Es fuerte, Es ¿no? fuerte, sí. Me parece que promover el odio no es conveniente, por lo menos a mí no me gusta, porque podríamos hacer lo mismo, lo propio, y en todo caso se puede devolver con una frase más inteligente, ¿no? Más vinculada a la pluma que a la espada, que sería tal vez no analizamos lo suficiente al gobierno, qué sé yo, como respuesta. Pero me parece que en algún punto y acercándose a las elecciones, esta idea que no es del gobierno, sino que es de Steve Bannon, un ex asesor de Donald Trump, de que el verdadero opositor es el periodismo, que los verdaderos opositores son los medios, Claro. que es una idea importada y trasladada a la Argentina, va a retroceder un poco porque va a ser una campaña muy dura la del año que viene, se me ocurre, para el gobierno y para todos. ¿Y qué rol vas a tener vos en esa campaña? Veo Bueno, que tenés, también además de tener esa vocación periodística, también tenés la vocación política. sí, porque Sé además que te creo gusta hacer política. que pueden ¿Qué convivir. es lo que te gustaría dejar en esta sociedad? Yo creo que pueden convivir las dos cosas. Es un error también creer Sí. que uno es una sola cosa, porque ante todo uno es un ciudadano. Segundo, si cumple su rol con el compromiso asumido, es decir, si cuando está al aire hace el trabajo que tiene que hacer y se olvida lo que verdaderamente piensa, Sí. y si piensa algo que está muy marcado o que puede ser muy influyente en la sociedad, tratar de poner la otra cara para no ser lo que vemos todos los días. Te lo voy a decir claramente. A mí la cámara se me prende igual que a otros. Todos los días veo la misma luz roja al mismo tiempo que se le prende a otros. Pero yo elijo hacer algo diferente. Claro. Porque no quiero ser snack de las redes sociales. No me interesa ser snack de las redes sociales. Podría eventualmente hacerlo, porque es muy sencillo. Simplemente tenés que elegir un enemigo y atacarlo y vas a viralizar. Pero bueno, no me parece que sea el camino. A mí me interesa la política. Me interesa puntualmente en un territorio que es de donde somos nosotros, en el Partido de la Costa. No es que tengo ambiciones de ser otra cosa. Mi única ambición política, que también lo digo con esa palabra porque no me parece mal tener ambiciones, es ser intendente algún día del Partido de la Costa, porque es algo que me juré de alguna manera y porque creo que puedo ser muy útil, porque soy de ahí, porque conozco bien el pago, pero además tengo otras cosas en la cabeza que fui incorporando con el tiempo y con mis experiencias de vida, con mis propias experiencias de vida en otros lugares, que aplicados
al Partido de la Costa me parece que le pueden dar un dejo de modernidad que ya estaría necesitando. Claro, al conocer otras cosas, por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires, o conocer otras ciudades, quizás podés implementar cosas que quizás ahí no se están implementando. Bueno, la vida es muy generosa. O sea, eso te sirvió quizás para abrir la cabeza. Sí, te decía, la vida es muy generosa y conmigo fue particularmente generosa. A mí me dio, la verdad es que muchas oportunidades, y eso que cometí muchos errores, ¿eh? Pero me ha dado muchas oportunidades. Entre ellas la de conocer muchos países del mundo. Conozco 18 países y a algunos he ido varias veces. Sí. Y con el tiempo aprendí a mirar con ojos, si se quiere, y con la humildad del caso, ¿no? Solamente para ser gráfico, ¿no? Porque Sí, así sí. me sienta con ojos de estadista. De decir, bueno, qué bueno estaría hacer esto, qué fácil es replicar esto, qué interesante sería trasladar esto. Claro. Y me parece que es una idea tan sencilla que muchas veces no se lleva a cabo. Sí lo veo en algunas ciudades, en algunas capitales de provincia, en Argentina, que sí han trasladado algunas ideas que he visto en otros lugares con mucho éxito. He visto una costanera, por ejemplo, que no existía en Posadas, Misiones, a, a la que volví después de 20 y pico de años el año pasado y vi completamente transformada la costanera con una idea muy moderna. Y digo, ves, esto ya lo vi en otros lados y se puede hacer. Se No puede. es que no se pueda, no son cosas imposibles. Hay cosas que sí están vinculadas al desarrollo de un país que está lejos de nuestro alcance y otras que son de sencilla resolución, Que para ¿no? una economía regional quizás Puede funciona. ser tranquilamente una posibilidad. ¿Y cómo estás viendo el Partido de la Costa en el sentido de lo económico, ¿no? ¿Cómo está impactando quizás el tema económico nacional? Y Bueno, también tiene su microeconomía, ¿no? sí, pero depende mucho de lo que pase en el verano. Claro. Esa microeconomía depende mucho. Cuando el país no está bien, la costa no está bien, pero también tuvo mucho tiempo para prepararse para momentos donde las cosas no vayan bien, porque en realidad son ciclos, o por lo menos yo lo defino así, para ser gráfico. Son ciclos, los ciclos del verano. El Partido de la Costa es profesional en esos ciclos, por lo menos desde hace Sí. 50 años. O debería serlo o dice ser profesional. Todos, ¿eh? Incluyo a los comerciantes, a los ciudadanos, a los administradores. Pero tiene problemas para resolver, problemas que se presentan en esos ciclos de manera natural. Es decir, vos ya sabés que vas a tener una explosión en determinado tiempo, que va a venir determinada gente, que vas a tener determinados problemas, y esos problemas no se solucionan, a pesar de que los ciclos son idénticos por una cuestión climática. Sí. Siempre a partir de la primavera van a empezar determinadas cosas que se van a acentuar sobre el cierre de la primavera y que van a explotar durante el verano. Y después tenés lo que comúnmente se llama como baja temporada, que yo digo que es la temporada de invierno. Claro. Creo que lo lógico sería dividir en 4 temporadas el Partido de la Costa. Ya sabemos cuál es la alta, que sería la temporada de verano, una temporada de otoño, una temporada de invierno y una temporada de primavera. Con eso desarrollado y con infraestructura para acompañar, tal vez los tiempos duros le den un poco más de equilibrio a una economía que hoy está desequilibrada, porque No produce. no produce la cantidad de recursos que necesita para la cantidad de habitantes que tiene. No es lo mismo haber crecido que haberse desarrollado. Ahí tiene un problema que hay que solucionar. No lo tenía a ese problema. Tal vez esto hace 20, 25 años era un poco más sencillo de resolver. Ahora tiene sus complejidades porque también hay una crisis social invisibilizada, un poco propia y un poco importada y otro poco por la realidad del país, O sea, vos decís claramente. que hay una estructura, la estructura del Partido de la Costa es acorde a quizás a la mitad de la población, no a la población que hoy convive. La explosión demográfica fue muy Sí. notable y claramente trajo problemas. Nosotros, o yo por lo menos tengo un recuerdo muy claro de cuando éramos pocos y de la administración de cuando éramos pocos que era muy eficiente e incluso durante mucho tiempo no hubo mayores discusiones al respecto. No hubo mayores discusiones políticas salvo lo que se traspolaba a nivel nacional, que era ideológico, partidario, pero no había tantas discusiones de lo que había que hacer adentro del Partido de la Costa. Hoy sí veo que esa discusión está sobre la mesa y también veo que no se ponen de acuerdo, digamos, Sí. que no nos ponemos de acuerdo, no lo quiero poner en terceros porque soy parte del asunto, no nos ponemos de acuerdo sobre qué hay que hacer, que me parece que sería lo primero, qué queremos hacer, qué vamos a hacer. Yo escucho por ahí a alguien que dice que hay que vender mozzarella, ponele. Me parece delirante, me parece absolutamente delirante. Me parece que el Partido de la Costa tiene como único futuro el turismo, sin ninguna duda. Tiene un gran potencial, que son 90 kilómetros de frente marítimo, 96 para ser
Exacto. Y hay que desarrollarlo al máximo. Porque nosotros, dentro de lo que sería el turismo, estamos en el marco de la industria del entretenimiento, porque somos un lugar que ofrece vacaciones y entretenimiento. Sí. Somos entertainment. Y para eso hay que volverlo un lugar entretenido, atractivo, pero para volverlo un lugar entretenido y atractivo, primero hay que hacer infraestructura básica, que está faltando, que nos hemos quedado atrás, nos hemos demorado en resolverlo, y que hay que hacerla, y que no hay manera de avanzar si no se hace esa infraestructura básica. Uno podría decir en un discurso algo más concreto o algo que llene más los oídos, claro, como decir, mañana te lo voy a solucionar y mañana vamos a hacer de esto Miami, pero la verdad es que sí, primero no está el agua, no está el gas, porque el gas es fundamental para desarrollar en invierno el turismo. Claro. En el partido de la costa es difícil avanzar. Más allá de que la gente se queja del asfalto, de la basura, de la luz, de la inseguridad. O sea, lo básico, sin esas cosas básicas va a ser muy difícil desarrollarse. Yo voy por la vía del desarrollo. A mí me parece que si conseguís esas cosas básicas, vas a poder avanzar sobre lo otro a una muy buena velocidad. ¿Cómo fue tu primera experiencia como candidato, como precandidato? Yo la considero positiva. ¿Te gustó esa experiencia de ejercer sí. la política? Vos sabés que, contrariamente a lo que muchos puedan pensar, yo me siento mejor persona desde que hice política, porque primero volví a estar en contacto con mi gente. Cuando digo mi gente, con mi propia clase social, de la que estaba distanciado simplemente por cuestiones de historia, no porque yo me haya querido distanciar, simplemente porque vivía acá, porque me fue mejor, y de repente volví a las casas de los padres de mis amigos, volví a recorrer las calles, volví a sentir el pulso de la gente. Y además, te decía, me siento mejor persona porque comprendí que en política no hay que hacer de ningún hecho una cuestión personal. Que hay que poner otras cosas por encima de las cuestiones personales, sobreponerse a ello. Y eso lo puedo traspolar hoy a la vida, tranquilamente. Casi siempre, si me pasa algo que siento que alguien me hizo, o que antes sentía que alguien me hizo, entiendo por qué, empiezo al revés, como se hace en política. Digo, ¿por qué lo hizo? ¿Qué hubiera hecho yo en ese lugar? Y ahí empezás a entender un poco más o empezás a pensar con otra lógica. Ahora, en lo estrictamente electoral, creo que hicimos una muy buena elección. Hicimos una paso en aquel momento sin tener ningún punto negociado, es decir, que fue una paso, sin acuerdo previo, sin una charla telefónica, a cara de perro. Perdimos una parte de la boleta en la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, fuimos a una paso con una boleta corta, pasamos ampliamente el mínimo, es decir, que si hubiéramos ido con una boleta vecinalista habiendo sacado 6.000 y pico de votos, hubiéramos sido competitivos incluso en la final. Pero bueno, decidimos hacerlo dentro de una estructura política, en ese momento Unión por la Patria, lo hicimos por dentro del partido donde queremos estar, y donde vamos a estar, y donde vamos a seguir estando, y donde pretendemos competir el año que viene. O sea, ¿ya te estás lanzando como competidor? Nunca me bajé, siempre fui candidato. Desde el 2023 y después de la derrota, mi intención es volver a competir en el 2027. Ese fue el lanzamiento, la presentación, la carta de presentación. Y bueno, mi idea es continuar. Vos pensás que hay mucha gente que juzga el hecho de que después de esa primera vuelta yo haya estado del lado del oficialismo. Pero en realidad... La PASO se trata de eso. De eso se trata. Lo que pasa es que es muy difícil de explicar. Eso que es tan sencillo, para mucha gente es muy difícil de digerir. Bueno, porque yo hubiera esperado lo mismo si ganaba yo. Claramente. Si ganaba yo hubiera esperado que me acompañe el otro sector para ganar las elecciones. Sí. Bueno, es un tema también porque vos me vas a saber entender. El programa pasado estuve hablando mucho sobre educación cívica. Y hay mucha gente que no entiende el sistema electoral argentino, no entiende lo que es una PASO, no entiende muchas cosas. Entonces muchas veces se basa en una crítica que es sin fundamento, sin estudio del caso. Y creo que tanto vos como yo, que tenemos un rol importante quizás en los medios, más vos, es que muchas veces perdemos la brújula de que nosotros también tenemos un rol de educar a la gente. Entonces, creo que es fundamental, esto es un problema también de la política, porque la educación está destrozada, no hay educación cívica en las escuelas. Entonces, la gente al no conocer lo que es, ahora estamos hablando de la elección, pero hay miles de temas, la gente como no conoce el sistema electoral muchas veces critica sin saber. Sí, claro, porque además
cuando vos fuiste crítico de la gestión, Sí, de lo que no me desdije en ningún momento, además, es lo que yo pienso. claro. Por eso competiste. Claro, es lo que pienso y pensaré, digamos, no es que estoy abrazado a una nueva idea. No, no, yo sigo siendo crítico y sigo creyendo que eso es lo que necesita el Partido de la Costa. Sencillamente que formo parte de una estructura política y respeto también lo que pasa después de una primaria como la que dimos. Me hubiera gustado ir con una boleta entera, por supuesto. Fui con boleta corta, fui con boleta corta. Era lo que tocaba, era la primera vez. Perfecto. Ganemos un lugar, pongamos nuestras pesas en la balanza, veamos qué dice la gente de nosotros y creo que cumplimos con nuestra expectativa. Ahora si vos decís, ¿te hubiera gustado ganar? Por supuesto que me hubiera gustado ganar, pero soy realista y sé que en este 2027 vamos a ser mucho más competitivos, porque antes éramos un completo outsider entrando en un partido muy difícil, pisando dentro del peronismo sin pedir permiso, empujando el molinete, golpeando la puerta. Bueno, me parece que es muy importante, hay que tomar las cosas con su verdadero valor, más allá de lo que uno pretenda, ¿Crees ¿no? que hace falta una renovación en la política? No hablo puntualmente del Partido de la Costa, sino que a nivel nacional, en todos los niveles de la política. Yo creo que hace falta una renovación en la sociedad en general, Sí, lo que hablábamos antes, ¿no? Nosotros estamos hablando desde un lugar ahora, con un micrófono, pero me parece que Argentina necesita la incursión de nuevas ideas, necesita escuchar un poco más a los jóvenes. La distancia generacional extraordinaria que hay entre los jóvenes y los hombres de mi generación indican claramente que hay que escuchar y vincularse mejor porque estamos pensando países diferentes y realidades diferentes. Y sí necesita, no la política, el país escucharse más y una renovación total. Yo sigo escuchando ideas que son obsoletas, ¿no? cuando Están me fuera de refiero a toda cosa. renovación, no es una cuestión de edad, que no se malinterprete, sino que renovación es que uno ve la tele y son hace 30 años son los mismos Sí, políticos. claro, pero No es una cuestión de edad, digo. eso es natural, ¿eh? Claro. Eso es natural. Tiene que entrar una nueva generación en la política. Por ahí se vio representada esa nueva generación en la figura de Javier Milei. Yo no estoy tan seguro que después haya hecho lo que muchos soñaron, ¿no? Incluso pareciéndose bastante a lo que dijo en la campaña. Y no es una crítica, es lo que veo modestamente. Porque, bueno, un poco lo que hablábamos antes de la instrucción cívica o de comprender el sistema electoral, cuando vos en el debate escuchás que hay dos que parecen enemigos, no adversarios, y 20 días después los ves abrazados, para la gente es muy difícil de digerir y de Claro. comprender. Y entiendo que así sea, y entiendo también que se enoje porque tiene derecho, porque hay cosas que son inadmisibles, o por lo menos incomprensibles, no sé si inadmisibles, incomprensibles. Sí. ¿Te arrepentiste de algo en la vida? Que Sí, vos decís, che, claro. hubiese hecho algo distinto acá, Sí, sí, por o lo supuesto. hubiese hecho, o no lo hubiese hecho. Yo no confío en aquellos que dicen que no se arrepienten de nada, porque uno no es siempre la misma persona y en determinadas circunstancias a veces uno actúa de una manera que frente a otra situación lo hubiera hecho de una manera Sí. distinta y a veces no toma la mejor decisión en el mejor momento de su vida. Por supuesto que me arrepiento, tuve una vida muy desordenada durante muchos años, que afortunadamente pude controlar después, no sin antes haber hecho un gran esfuerzo y haber perdido muchas cosas en el medio. Y de eso sí me arrepiento ni me siento orgulloso. Por ahí alguien dice, che, qué bien, cómo modificaste esto. Bueno, pero es apenas un salvavidas, Sí. digamos. Es haber modificado algo que nunca debió haber sucedido. Y en un punto no me lo perdono, porque a veces soy un poco riguroso conmigo. No me lo perdono, no me siento orgulloso, pero bueno, convivo con eso bien, vamos para adelante. ¿Qué consejo le das a los jóvenes que están quizás en la costa o en otro municipio del interior y que sueñan quizás con hacer un futuro mejor, ya sea en la ciudad o en otro lado, Yo creo que hay que o mismo en el comprometerse. partido de la costa? Hay que comprometerse. Pero comprometerse no es la idea esta de ir a un comité, a una unidad básica, a un local a la tarde a debatir ideas y a juntar un poco de pis sentado en una silla Claro. debatiendo ideas que no digo que esté mal, pero tal vez esté un poco desfasado en el tiempo y hay otras maneras de comprometerse. Y yo trataría de ser menos destructivo, sobre todo si me quiero comprometer. Si me quiero comprometer con algo, preferiría ir desde un lugar más constructivo. Yo veo que las redes sociales son una gran herramienta, muy útiles para construir política, pero también para destruir Claro. política. Entonces,
me pondría o me centraría más en ser pro algo que contra algo. O sea, si hay que construir algo, suponete que pienses diferente al gobierno para enfrentarlo en el 2027, no digo al gobierno nacional, al de tu municipalidad, al de tu barrio, al de tu centro de estudiantes, yo iría por algo constructivo, no en contra de nadie, sino Claro. me tomaría de esas supuestas debilidades o presuntas debilidades o de las cosas que no estoy de acuerdo, porque creo que es un tiempo de una política más pragmática, más allá de que está cargada ahora de ideología, y es lógico, está pasando en todo el mundo, también deberíamos impulsar un poco más de pragmatismo porque la gente está esperando que le solucionen los problemas de todos los días, que le solucionen la vida, que no se lo va a solucionar un discurso ni pensar de determinada manera, ni de derecha ni de izquierda. Hay soluciones que están en el medio O sea, sos y un no se tipo aplican. que trata de esquivar la grieta, ¿no? Los discursos de la grieta. No es que no piense algunas cosas, porque también puedes caer en la tremenda contradicción de tener un poco de cada cosa, ¿no? Yo creo que está mal visto ser del centro. Sí. Tiene mala prensa ser del centro y sin embargo me parece a mí una posición muy valiente. La única diferencia en el centro es que la retórica del discurso es más moderada. Ahora, si el del centro se plantara de otra manera, tal vez, y usara las mismas palabras que usa la política hoy, y dijera ni facho ni cuca, yo soy esto, yo pienso como vos, y cuando me preguntás, por ejemplo, educación pública, yo te digo sí, educación pública sí. Debatamos qué educación pública. Claro. Si vos me preguntás, ¿Estado sí, Estado no? Yo te digo, sí, Estado sí. Ahora, ¿qué Estado queremos? Bueno, eso lo tenemos que debatir. ¿Salud pública? Sí, definitivamente. ¿Qué es salud pública? Ese es el debate. No Claramente. sí o no, blanco o negro. Y lamentablemente esto parece naif o estúpido en el marco en el que se da la discusión política en Argentina, donde la gente ha quedado de lado hace rato. No es la gente la cuestión central en ninguna discusión política, más allá de que sea el argumento. El Claramente. argumento es la gente, pero no es central en la realidad. ¿Qué virtudes sentís que tenés para que estuve viendo, estuve analizando tus redes, aparte te sigo mucho en la televisión, que la gente te quiere, no sos un tipo que la gente te quiere putear, Bueno, ¿por qué sentís que virtud tenés para que la gente te acepte, no es digamos? una virtud, es una construcción, es una manera de vivir. Yo he vivido siempre con una sonrisa, desde chico hasta acá. Más allá de lo que me pase, yo creo que hay que conectar con la gente desde la empatía. Eso es lo que yo creo. Por eso por ahí no me va tan bien, en Claro. lo que hablábamos antes. Por ahí yo obtendría más repercusión si fuera más crudo, si dijera otras cosas, si insultara a un tercero, si eligiera un enemigo. Pero insisto, lo mismo que predico es lo que hago. Yo creo que hay que ir por otro lado. Para mí hay que ir por otro lado. ¿Puedo estar equivocado? Sí. ¿Puedo ser señalado como naif? Puede ser. Puede que no te sirva para ganar elecciones. Capaz que no. Capaz que hay que hacer otras cosas para ganar elecciones. Pero sé que a la larga, en algún momento, esto se va a imponer. Esto va a ser una realidad que nadie va a poder detener porque en algún momento la propia realidad de la gente va a impulsar una idea un poco más razonable, donde la convivencia sea lo principal, Claramente. tratarnos bien sea lo principal. Mira, voy a abrir un pequeño paréntesis. Sí. Mi hijo mayor, que tiene 17 años, todavía no cumplió 18, está en España ahora, por circunstancias de su propia vida. Él es deportista y va a continuar con su deporte en España. Y él se siente muy cómodo y le llaman la atención algunas cosas que en Argentina eran normales, como por ejemplo que la gente se trata bien. Cuando yo era chico, aún en el marco de una Argentina violentísima, la gente, los vecinos, las personas, el que compraba, el que vendía, el que preguntaba, siempre obtenía una buena respuesta. Y eso lo perdimos. Esa convivencia, esa sana convivencia, la perdimos. Eso de que sea fácil vivir en un edificio, de que sea fácil vivir en un barrio, de que sea fácil llegar a un lugar, Claro. de que sea fácil pedirle ayuda a alguien, eso no está más. ¿Y por qué crees que pasa que no está más? Bueno, se volvió violenta la sociedad. Se volvió violenta, hubo un cambio muy grande, no hubo una preparación previa para entrar a la sociedad de consumo como entramos, que no la critico, porque la sociedad de consumo es la que está instalada en todo el mundo y nosotros Claro. no podemos ser una excepción. La sociedad de consumo es una realidad en un mundo globalizado o casi globalizado, por lo menos Occidente, porque nosotros hablamos del mundo como si el mundo fuera Sí, sí. Occidente y solamente donde vivimos nosotros. Y se produjo un cambio muy violento de cómo la gente tenía que empezar a vivir, de qué era lo bueno,
este cambio de paradigmas de por dónde pasaba la cosa, qué era el éxito, qué era el fracaso, qué era ser exitoso, qué era ser fracasado, para qué valía el dinero, qué era importante de obtener o no cosas materiales, que no quiere decir que no sean buenas, Claro. de hecho no las esquivo, me encanta el dinero, pero no para acumular de una manera tal que termine siendo perjudicial para otros. Por eso te digo, a veces, bueno, puedo incurrir en alguna contradicción, sí, por supuesto, si son las propias contradicciones de la vida. Mi viejo siempre decía que para amasar una fortuna hay que hacer a varios harina, ¿no? Contame un poquito de tus padres. ¿Cómo llegaron al Partido de la Costa o nacieron ahí? No, ellos llegaron como muchos, como trabajadores golondrina. Mi viejo llegó con el boom de la construcción. Muchas de esas losas quedaron abandonadas. Ahora está pasando un proceso similar. Y, y bueno, arrastró a mi vieja luego, que pasó de ser mucama en Sí. Coronel Bransen de casa de familia, como te contaba antes, a mucama de hotel en el viejo y querido Hotel San Bernardo, que Mira. estaba en San Juan entre Garay y Chiosa. Digo estaba porque después lo vendieron a una cadena y dejó de ser el Hotel San Bernardo, que en ese momento era de un empresario que se llamaba Duilio Santoro. Y de ahí llegó a ser la encargada alguna vez. Eso fue bastante bueno para nosotros porque cuando tenía más o menos 15 años fui a vivir al hotel, fuimos todos a vivir al hotel y ahí un poco cambió nuestra calidad de vida. Dejamos de andar de acá para allá, estuvimos en un lugar cómodo, caliente, limpio, estético, con Sí. teléfono y bueno, y ahí cambió un poco mi Es realidad. sorprendente, ¿no? ¿Esto en qué año más o menos fue? 85. En el 85. Y había gente que venía de otros lugares a trabajar a la costa. Es impresionante. Digo, hoy es casi impensado que alguien te diga, che, me voy a ir a trabajar a la costa. No, y que le vaya bien. Y que le vaya Y que le bien. vaya bien. Salvo que vaya a invertir. Hoy, en la persona que llega a la costa y que le va bien, llega con un capital, llega yéndose de algún lugar por alguna razón, invierte ese capital, a veces no le va bien, porque a Claro. veces no elige bien porque no conoce el mercado y se expone a alguna Sí. situación que lo deja en muy malas condiciones y algunos aciertan y les va muy bien. Ahora, aquel que va solamente a trabajar, con una mano atrás y otra adelante, como en toda la Argentina, no es una excepción No, del no, Partido de claro. la Costa, es muy difícil emprender de cero en cualquier lugar. Llegar con un bolsito hoy en Argentina a cualquier ciudad de cero es una tarea titánica, ¿no? Contame un poquito cuál sería un sueño para vos. Que vos digas, esto es un sueño para mí, esto me gustaría hacer. A mí me gustaría ver alguna vez, antes de morirme, a la Argentina entrar en un proceso que sé que pueda ser virtuoso, que yo me imagine que pueda ser virtuoso. No lo veo, no lo he visto desde que nací. He visto una línea descendente permanente, más Sí. allá de lo que se predique, más allá de algunos logros, más allá de algunas cosas que salieron bien. Son cosas aisladas y Cosa no es, suelta. claro, suerte o cosas muy puntuales y muy aisladas. A mí me hubiera gustado ver el inicio de un proceso político, de un proyecto político de largo plazo que esté encaminado. Aunque no vea al final, pero que uno sepa, bueno, esto entró en un camino que en algún momento va a transformar a la Argentina, la va a devolver si es que en algún momento estuvo en algún lugar donde nos dijeron que estuvo, Sí. o la va a transformar en otra cosa. Pero no veo eso, no veo que haya empezado ese proceso. Vemos que todavía estamos sobre el final de algo, que no sabemos en tiempos históricos cuántos va a durar ese final de algo que empezó hace Sí. mucho tiempo, ya empezó en 1955 y todavía no terminó. Cuando termine a lo mejor empiece un proceso nuevo, un proyecto nuevo, un camino nuevo que le permita a la gente soñar. Hoy veo que eso es difícil en Argentina. Es difícil. ¿Te gusta Sí, mucho el deporte, no? sí, me gusta mucho, sí. Hacer deporte. Sí, todos los días. Soy muy metódico con eso. Aun cuando hacía mala vida, fui muy metódico ¿Y con el cómo se deporte. hace para mantener esa constancia, no? Bueno, es como lavarse los dientes. O sea, nadie saldría de su casa sin lavarse los dientes o nadie saldría de su casa sin ponerse el pantalón. Claro. Cuando vos incorporás eso como parte de tu vida, es muy sencillo, porque es una obligación. Vos te pones un horario para entrenar y ese horario es para entrenar. No es ni para hacer una reunión, ni para ir a un cumpleaños, ni para quedarse durmiendo. Es el horario que vos tenés estipulado para entrenar con ganas o sin ganas. Y una vez que eso lo volvés una rutina, es parte de tu vida. Es muy saludable además. Me imagino que como toda persona que quizás ya no vive
todo el tiempo en la costa, me pasó a mí, ¿no? Que uno cada vez que va dice, vas a la playa y se la disfrutás de otra manera, porque cuando estás ahí los 365 días del año, quizás la playa no la disfrutás, ¿no? No la ves. No la ves, ¿no? Eso es lo que dice mucha gente. Y cuando vos quizás te venís para acá o te vas para otro lado, después vas para la playa, es como un ritual, ¿no? Que vos vas a la playa y podés estar 2 horas mirando el mar, que, que es algo maravilloso, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para vivir esas experiencias? Es decir, voy a la playa. A mí me gusta estar acá y allá. Y casi te diría que disfruto más del invierno. Me Claro, gusta más la playa en invierno, la crudeza del mar sí. en invierno, ese óxido en los tornillos que se ve en el mes de Siempre julio. nublado encima. Sí, me encanta eso, ¿viste? Me invita a hacer literatura directamente. El verano, por supuesto que tiene su encanto, pero como todo costero, nosotros, o por lo menos yo y la gente que conozco, bajamos cuando está muy lindo. Tiene que ser un día muy especial, ¿viste? Un día donde haya poco viento, donde el mar esté Sí. verde. Elegimos muy bien los días para bajar a la playa, pero disfruto de ver el mar. El mar, bueno, es un gran atractivo que le gusta a todo el mundo y a nosotros también. Por más que te acostumbres a verlo, cuando te alejas un tiempo y volvés, te das cuenta que te da horizonte, que eso es muy importante. La gente del interior tiene el horizonte del campo, o tiene el horizonte del mar, o tiene el horizonte del río, pero tiene un horizonte, la gente sabe dónde Sí, terminan las cosas. El porteño no tiene no. horizonte. El porteño tiene una esquina y dobla esa esquina y tiene otra esquina y dobla otra esquina y tiene esa esquina y por eso como que vive encerrado en sí mismo, ¿no? Y a veces a la gente que no ha nacido en Buenos Aires le suele ir bastante bien en esta ciudad. Se sabe desenvolver mejor. El fútbol te gusta? Mira, me pasó lo mismo que... ¿Viste? Es el día del agua Sí, hoy. hoy es el día del agua. ¿Te gusta el fútbol? Sí, me ¿De gusta. qué cuadro Me sos? gusta más el boxeo, o sea, yo soy fanático del boxeo, pero el fútbol me gusta mucho. Sí, Y además lo veo con la frialdad del que le gusta el fútbol sin tanto fanatismo por una sí. camiseta, más allá de que soy de River, ¿no? Mira, ¿trabajaste alguna vez con Costa Febre? Sí, claro, ¿Y cómo trabajé, fue esa experiencia? hicimos juntos 9 diario de fin de semana, que era un 9 diario deportivo, lo conducíamos juntos en el año 1995-1996. Mirá cuántos años te estoy 96 fue diciendo. campeón de Copa Libertadores, Claro, River. sí Claro. señor, y campeón de Claro, no, campeón de Copa Libertadores, Sí, 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 el segundo campeonato, el primero fue en el 86, jugó sí, la final con la Juventus claro. y la perdió. Yo hice el piso de esa transmisión, mirá Mira. qué loco, hice el piso de esa transmisión, no sabía ni dónde estaba parado, no me daba cuenta que estaba viendo toda la Argentina en ese ¿Y momento. pensabas que ibas a Atilio, un tener esa... fenómeno, ¿eh? Sí. Un fenómeno. ¿Pensabas que ibas a tener esa experiencia en algún momento? Bueno, como mi carrera empezó con el periodismo deportivo, yo pensé que se iba a desarrollar por ahí, pero rápidamente me empezaron a entusiasmar otras cosas y yo trabajaba en ese momento en 9 Diario, que era un noticiero muy visto, Sí. donde se hacían muchos policiales y hechos de actualidad, y empecé a desviarme un poco hacia la actualidad y me empezó a entusiasmar cada vez menos ser periodista deportivo, porque a mí no me gustaba la relación que hay que tejer con el futbolista, Sí. para que te dé la nota y todo ese filo que hay que hacerle para tener la información. Entonces un poco me aburría eso, no me gustaba. Me gustó más lo otro, bueno, me dediqué más al periodismo, a la información general, después a conducir noticieros, pero me gusta disfrutar del fútbol, sí, del juego, claramente. ¿Sentís que lo tuyo conducir un noticiero? Lo mío es comunicar. Si me tengo que definir, no soy un periodista de raza pura, porque hace muchos años que me fui desvinculando de la primicia, de la información de primera mano, de reunirme con las fuentes, de estar todo el día detrás de eso, porque me cansó y me gusta más ser un entretenedor, me gusta más valerme de la información para entretener a la gente. Por eso me gustan mucho los horarios de la mañana, que es Sí. cuando la gente se levanta, necesita un poco de buena De energía, ánimo, claro. los datos del día e irse a trabajar. Ese es un horario que me sienta muy bien, me siento muy cómodo ahí. Sí. No tanto los horarios duros o la información dura, porque ahí es donde me siento incómodo. Quizás estás más relacionado con lo que eran los conductores clásicos en su momento, que era un Sí, noticiero de verdad, ¿no? Y ahora está lleno de monólogos políticos que no son noticieros, ¿no? Ya bueno, se perdió a mí ese. me gusta eso. Me gusta eso. Incluso alguna vez me han tildado de antiguo, ¿no? Pero a mí me gusta eso, a mí me gusta conducir.
Claro. Me gusta conducir, llevar el programa con ritmo, me gusta manejar los tonos, me gustan los cambios de clima, me gustan los momentos cortos, me gustan los momentos distintos, cambiar de clima permanentemente. Más allá de que el año pasado en A24 estuve los fines de semana con programas muy largos que me obligaban a ser más duro y lo ejerzo bien también, no es algo Sí. que no pueda hacer, pero no me siento tan cómodo. No me siento tan cómodo porque en realidad me gustaría opinar más, y no es que tenga alguna limitación, pero cuando opinas más te expones a esto de que alguien corte un pedazo y lo ponga de una manera distinta a lo que quisiste decir y empezar a viralizar con cosas que no te hacen feliz. Mira, hay gente que disfruta de eso, de ser el villano, y ha hecho de ser el villano un gran negocio para Sí. sí mismo. Pero yo no sé si se pueden subir un colectivo, viajar el subte o ir a un shopping y que pueda comprar con tranquilidad sin Claro. que alguien no entienda que ese villano es su villano que le da de comer. Entonces, como la gente no sabe distinguir, y esto es muy serio, a mí no me gusta, no me gusta ese rol. Bonavena decía, pagarán para verte perder o pagarán para verte ganar, pero todos pagarán. Claro. Esa es la lógica que usa el villano. Es decir, bueno, va a ganar dinero, va a tener repercusión, va a tener mucho rebote en las redes, va a ser muy conocido, le van a pagar muy bien porque probablemente mida bien, pero no sé si está bueno ser hateado todo el Bueno, pero tiempo. justamente volvemos a lo que te decía hace un ratito, que tenés el reconocimiento de la gente, quizás por no ser tan parcial, digamos, en lo que es un tema político. Sí, puede ser. Yo no es que no emita la opinión, pero me parece que no es determinante. También a veces los colegas se suben arriba de una tarima o hablan desde arriba de un púlpito o desde un lugar, desde una moral donde parece que no cometemos errores y me parece que es parte de la autocrítica que te decía al Claramente. principio tenemos que hacer. Cualquier ser humano partimos de la base de que somos seres humanos y que somos muy falibles, nos equivocamos y bastante. Por lo tanto, ser a veces tan duro con la Claro. crítica, tan duro, tan exigente con el otro, cuando por ahí hay que mirarse al espejo y preguntarse por casa cómo andamos, Sí. es mejor, ¿no? Pero bueno, eso no se puede corregir, no soy quien tampoco. Bueno, Guillermo, ha sido un placer, un honor, la verdad. ¿Te sentiste cómodo? Sí, Jonathan, la verdad que fue Espero una que gran charla. Me pude explayar, te te puse alegro que playa. me Claro, hayas sí, sí, es la dejado idea. hacerlo. Siempre es la idea que te puedas Pasó explayar. volando esto. Pasó volando, sí, sí, menos cuarto. Y bueno, que tengas éxito en todo lo que emprendas. La Eh, verdad que esto ya corre por mi cuenta, la política necesita una renovación y tipo como vos que están formados, que tienen carisma, que tienen el aval de la gente, la verdad que se tendrían que involucrar más en política y tendrían que ser parte del futuro. En este caso del Partido de la Costa, pero también otros casos en Nación, en la provincia de Buenos Aires, digo, para todos los santos partidos políticos. El mensaje que siempre doy es que la gente que no tiene nada que ver con la política o que se involucró tarde o que se va a involucrar ahora, que lo haga, que no tenga miedo y que necesitamos, la verdad, el recambio. nunca Estamos es, cansados de siempre lo mismo. nunca es tarde. No, nunca es Y tarde. además, bueno, también hay que ser valiente porque dicen cosas horribles, te atacan. Y más cuando tenés una Este, familia por detrás, ¿no? pero bueno, qué sé yo, tampoco es tan grave, ¿no? No, ¿Eh? no, No tengas miedo, decía Miguel Abuelo, vamos al ruedo. Y si claro. te toca perder no es tan grave, ¿no? Te embarras un poco los zapatos y bueno, todo el mundo se embarra un poco los zapatos. Si se puede hacer algo positivo de eso, genial. Es así. Bueno, esto fue Planeta República. Mi nombre es Jonathan Tolizano y nos vemos.